Amén, mis hermanos. Bendito sea el Eterno que nos concede congregarnos una vez más. Amén. Que hasta hoy nos ha dado vida y bendición, fuerzas y salud. Amén. Y todo bien necesario para nuestras vidas. Así que hoy continuaremos estudiando el libro de Timoteo, capítulo 5, la primera carta a Timoteo. En el capítulo 5, y pedimos al Padre que en este día sea bendiciendo la vida de cada uno de aquellos que escuchan su palabra, y no solamente que la escuchan, sino que procuramos ponerla por obra. Amén. Capítulo 5 dice así la palabra del Señor, versículo 1 de 1 Timoteo: no reprendas al anciano, sino exhórtalo, como a un padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Amén. Una de las cosas que me venía al corazón cuando meditaba en esta porción era cómo Saulo, guiado por el Espíritu, va revelando todo aquello que es conforme a la enseñanza de Jesús el Mesías. Amén. Y claramente también conforme a la instrucción que Dios había dado para Israel. Porque todas estas cosas las encontramos en la Torá de Moisés. No era algo nuevo, sino que recuerde que la Escritura dice que la fe no invalida la Torá, ¿verdad? Sino que la confirma. Todo creyente verdaderamente que conoce la voluntad de Dios y llega a conocer y a entender la voluntad de Dios o del Padre, claramente va a cumplir la Torah, porque como dice la Escritura que todo aquel que ama a tu prójimo, amén, y ama a Dios, y claramente habrás cumplido ¿qué? Toda la instrucción de Elohim. Amén. Entonces vemos que en Levíticos, el Señor dijo algo interesante cuando estaba instruyendo al pueblo, ¿verdad? Alguien vino a él y le preguntó: he aquí afuera está tu madre y tus hermanos. Y él contestó algo que hoy podemos entender por qué es que Saulo habla en estos términos, ¿verdad? De que uno debe ver a las personas mayores que uno como padres en la fe, en la piedad, en la práctica del Evangelio, y a las mujeres mayores como madres y a los jóvenes como hermanos o como hermanas. Porque él mismo enseñó, el mismo Mesías que enseñó, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Pues aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de Elohim, la voluntad del Padre. Así que, ¿cuál es el mensaje que está allí? Que en la congregación debemos vernos como una familia, no como personas extrañas o extranjeras, sino que cada quien debe verse como parte de una familia, la familia de Dios el Padre. Amén. Y así debemos vernos para que entonces haya amor y haya unidad y haya paz y haya bendición. Amén. Porque como dice el Salmo, que mirad cuán bueno es que habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí derrama Dios que Elohim bendición y vida eterna. Amén. Pero para que haya unidad, para que haya amor, para que haya paz, tiene que haber esta comprensión de que no somos extraños, de que aunque vinimos de diferentes naciones y de diferentes familias, en el Señor somos una familia y debemos vernos de esa manera. Amén. Luego dice que a las ancianas como madres, honra, versículo 3, honra a las viudas, las realmente viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante de Elohim. ¿De dónde viene este mandamiento de que la congregación o el pueblo o los redimidos o la congregación de los santos, los redimidos por la sangre del Mesías,
deben cuidar de los débiles, en este caso de las viudas y claramente de los huérfanos, ¿verdad? Porque en la Torá está el mandamiento. Amén. Dios dio instrucción a Moisés para el pueblo de que se debía honrar a la viuda. Dice en Éxodo 22, 22, si lo vemos allí. Éxodo 22, 22. Es un solo versículo, está allí, un solo mandamiento, y dice: no afligiréis a la viuda o al huérfano. Amén. Claramente, porque ¿quién es el defensor de la viuda, del huérfano y del pobre? Es Dios, es Elohim. Amén. Y si un pobre clama, o si una viuda clama, o un huérfano clama por injusticia o por maldad, claramente el Señor va a oír desde los cielos. Amén. Ahora es interesante entender de que muchas de las cosas que pasan, de las desgracias que pasan en la sociedad, en las comunidades, en los pueblos, en las naciones, es porque claramente se está pasando por alto este tipo de justicia. Amén. Y Yeshua dijo algo muy interesante cuando habló de la Torá, ¿verdad? Dice que ni una yod, ni una rayita de la Torá pasará sin que todo se cumpla. Y dice que aquel que así lo enseñe, pues será grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero si alguno dice, tuviere por poco estas cosas pequeñas y así las enseñara, entonces dice, también será atendido por poco en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son las cosas pequeñas que uno puede encontrar en la Torá? Pues mandamientos como estos, el del cuidar de hacerle justicia a la viuda, de hacerle justicia al huérfano, hacerle justicia al pobre, amén, que es lo que las naciones hoy en día pasan por alto, amén. Los menos favorecidos, los menos guardados por la justicia, son los huérfanos y la viuda y los pobres, amén. Así que todo esto tiene que ver con que en la iglesia, claramente la fe no invalida la Torá, sino que al contrario, la confirmamos y se cumple si realmente tenemos en cuenta hasta aquellos que se consideran más insignificantes. Amén. Y fíjese que una de las razones por las cuales el Señor llamó a los escribas y a los fariseos la atención fue porque los acusó de estar afligiendo a las viudas. ¿Y de qué manera las afligían? Acompáñame al libro de Marcos 12:40. Marcos 12:40. Vamos desde el 38, amén. Dice, y enseñándoles les decía: guardaos de los escribas que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los puestos de honor en las cenas, pero devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán un juicio más severo. Amén. Ahora es interesante que cuando uno estudia acerca del judaísmo y acerca de la fe que practicaban los judíos en aquella época y el énfasis que hacían en guardar el Shabbat y en muchas otras cosas, pero pasaban por alto ¿qué? Cosas que para ellos tal vez no eran tan importantes, pero que para Elohim, para el Padre, sí eran importantes. Amén. Menospreciar a una viuda, abusar de una viuda, engañar a una viuda, quitarle a una viuda lo que tiene, o al pobre o al huérfano. Amén. ¿Es una qué? Es una injusticia. Y por eso es que vienen tantas calamidades. Y aunque uno practique rituales y muchas cosas, si uno no practica aún aquello que para algunos es insignificante, no tiene ningún sentido, ningún valor, y que por eso dice la Escritura que lo que es grande delante de los hombres, delante de Dios es ¿qué?
es abominable. Y lo que es tal vez abominable delante de los ojos de Dios, de los hombres, delante de Dios, es lo que realmente cuenta. Amén. Y ahora todo esto, ¿por qué hablamos de esto? Porque a veces cuando hablamos de la fe, se trata de entender de como que la Torá ya no cuenta, pero cuando uno estudia realmente de dónde viene toda la instrucción que dieron los discípulos y toda la instrucción que dio nuestro Señor Jesús el Mesías, ¿dónde encontramos toda la base de esto? Claramente en la Torá. Por eso es que dice Saulo, la Torá es buena si la usas ¿qué? Legítimamente. Amén. No se puede menospreciar la instrucción. Simplemente hay que saber cuál es el uso realmente que se debe, cómo realmente se debe entender y comprender la Torá. Amén. Así que honrar a las viudas era cuidar de las viudas, aquellas que realmente eran viudas. Amén. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante de Elohim. Amén. Tristemente, hoy en día muchos padres y muchas madres o muchas viudas han sido desamparadas por su propia familia. Amén. Y aquí lo que se trata no es de hacer las cosas porque se ven buenas, sino qué es lo que realmente es justo y qué es lo que no es justo. Y esto es algo que el ser humano casi no busca. Tratar de entender y comprender qué es justicia y qué es lo que es justo. Y justo es que los hijos cuiden de sus padres hasta el fin de sus días, porque es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de ¿qué? Largura de días. Amén. Ahora, tristemente, uno puede justificarse y decir, no, pero es que yo no estoy con mis padres. Pero puedes ayudar a tus hermanos, a tus hermanas que cuidan de ellos, para que también eso les ayude a ellos a poder cuidarlos con mucho más amor y con una mejor forma. Amén. Pero tristemente, hoy en día se ha descuidado mucho, tanto así que se ha delegado en el gobierno para que haga la tarea de lo que tiene que hacer ¿qué? Los propios hijos. Amén. Ahora que Dios nos ayude a que nosotros estemos cumpliendo con nuestro deber. Amén. De cuidar a nuestros progenitores. Amén. Ahora, dice aquí en versículo 5, dice, ahora bien, la que es realmente viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Elohim y persevera en súplicas y oraciones noche y día. Amén. Claro que hay personas que por cuestiones de la vida no tuvieron familia, no tuvieron descendencia, no tuvieron hijos o perdieron sus hijos. Amén. Recuerden, me viene a la memoria a Noemí. ¿Recuerdan de Noemí? La que fue a Moab con su esposo y sus 2 hijos, y murieron en Moab su esposo y sus 2 hijos, y que solamente quedó con las nueras. Amén. Y allí está la gran historia de Ruth, cómo Ruth prefirió abandonar a sus dioses y a su familia y consagrarse a cuidar de su suegra, de Noemí. Amén. Y cómo Dios también la bendijo a ella. Amén. Entonces, ahora, así también la congregación debe cuidar de los más desvalidos. Amén. Debe cuidar de aquellos que realmente están en necesidad. Amén. Si una persona es viuda y no tiene quien la pueda sustentar y solo depende de Dios y de lo que ha podido sustentarse, pues la congregación debe ayudar. Debe tener cuidado de esas personas para que entonces no les falte el bien necesario. Amén. Tristemente, estas son cosas que casi no se practican. Amén. Y las descuidamos y pasamos por alto mandamientos que consideramos tan pequeños, pero que delante de Dios es la causa de muchas disciplinas de parte de nuestro Padre. Amén. Algo que siempre le he tratado de compartir a ustedes es: hay que buscar el sentido de la justicia en todos los aspectos de la vida, porque en la medida que seamos injustos, aún en cosas que pasamos por alto,
para Dios no pasan por alto. Dios no las tiene en cuenta. Por muy simple que pareciera algo, siempre busquemos el sentido de la justicia. Y no el sentido de la justicia nuestra, sino el sentido de la justicia de Elohim. Para eso estudiamos la Escritura, para llegar a comprender y entender cuál es la mente del Mesías, cuál es la mente de Dios, y así poder entonces entender y comprender qué es justo y qué no es justo delante de Él. Porque la justicia que vale es aquella que Él nos revela. Amén. Dice que, hablando de que de las oraciones de las viudas que realmente dependen de Dios, pues se consagran a Dios en oraciones y súplicas porque dependen de Él. Amén. No dependen de más nadie, sino que Dios les provea la salud, que Dios les provea las fuerzas, que Dios les provea el del empleo, lo que puedan para el sustento, para poder seguir viviendo. Amén. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora, también está la otra viuda, amén, que aunque también está en necesidad, pero en vez de buscar de Dios y en vez de servir a Dios, amén, entonces se dedica a la vida alegre, amén, se dedica a disfrutar de los placeres de esa vida y termina ¿qué? Apartándose de la fe de Dios, amén. Entonces, ahora, ¿a qué viudas? Entonces, ¿la iglesia debe atender a toda viuda? No. Está hablando de aquellas que participan de la piedad, que participan de la fe. Amén. Que están dedicadas realmente a vivir la fe y a practicar la piedad. Amén. Porque entonces sería como todas las viudas que existen se las traerían a la congregación y no es lo que Dios manda. Amén. Claramente no se puede dejar de ayudar a alguien que está en necesidad, pero en este caso se está hablando de lo que son viudas en la fe. Y mira cómo en la Escritura hay cosas que pasan y que a veces uno no tiene en cuenta. Hay una viuda muy famosa en la Escritura. Se llama Ana. ¿La recuerdan? Vamos al libro de Lucas, capítulo 2:36. Lucas 2:36. Y esto ocurre cuando Joseph o José y Miriam, los padres de nuestro Señor, vinieron al templo para cumplir con la purificación. Amén. Y dice que allí en el templo estaba, dice 36, estaba también allí cierta profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea que a los 7 años quedó viuda, ¿verdad? Y era viuda de hacía 84 años, ya que esta mujer tenía más de 100 años. Si usted saca la cuenta. Tenía 84 años de viuda, más 7 años que vivió con su esposo, son 91. ¿Y a qué edad se casó? O póngale que sea 15. Tenía más de 100 y pico de años. Amén. Ahora dice, y era viuda de 84 años y no se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Amén. Fíjense que, ¿a qué se consagró esta mujer? Al servicio a Dios, a la oración y a la súplica. Amén. Y claramente, pues el templo también recibía ¿qué? Su sustento y su ayuda. Amén. Entonces todo lo que vemos que se enseña para la congregación se toma de lo que es justo delante de Elohim. Amén. Si alguien sirve al Señor, pues también del Señor recibirá el sustento. Amén. Dice, pero el versículo 7, volvemos a Timoteo. Tristemente, cuando pensaba en esto, no solamente las viudas, hay muchas personas que, llevadas por el deseo de disfrutar de los placeres de la vida,
niegan la fe, se apartan de la fe. Amén. Y terminan pues entrando en condenación ellos mismos porque se apartan de la salvación que un día recibieron y que un día buscaron. Amén. Dice el 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su familia, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea que si una familia, si un hijo, una hija, teniendo a su madre que es viuda, y pone que se cuida más de la viuda que del viudo, ¿verdad? Realmente parece que el viudo pues puede trabajar, puede valerse más por sí mismo, y que la viuda es mucho más, es tal vez más propensa a pasar dificultades y necesidades, más teniendo en cuenta la cultura de aquella época. Amén. Entonces, dice que claramente si una persona creyente, si alguien que confiesa la fe y que dice ser creyente, no cuida y no vela por sus padres o por su madre que es viuda, claramente es peor que un incrédulo. Amén. Porque aún los incrédulos, hay muchos incrédulos que cuidan mejor de sus padres que aquellos que decimos ser creyentes. Amén. Y eso es injusticia. Y uno pregunta a veces, pero ¿por qué a mí me va tan mal o tan difícil? Porque ¿qué dijo la Escritura? Que el que tiene por poco un mandamiento pequeño, dice, así también será ¿qué? Delante de los pequeños será llamado delante del reino de los cielos. Amén. Así que muchas veces uno no entiende por qué es que pasa tantas dificultades y necesidades, y es que no entiende que Dios nos disciplina porque no tenemos esa precaución de poner atención a nuestra vida, a cómo estamos viviendo la vida, si estamos siendo justos o estamos siendo injustos. Amén. Y dice que hay una historia también en la Escritura que cuando uno recuerda por qué la Escritura habla tanta historia de viudas, y uno se da cuenta de cómo es que Dios realmente, cuando la Escritura dice que Elohim cuida de la viuda y del huérfano, es porque realmente la Escritura da testimonio. Había una viuda que vino al profeta Eliseo y tenía 2 hijos, y sus 2 hijos iban a ser vendidos como esclavos, ¿verdad? Y no tenía nadie más quien recurrir. ¿A dónde fue? Al profeta. Y el profeta Eliseo le dijo, ¿yo qué puedo hacerte? ¿Verdad? ¿Qué tienes en tu casa? Le dice, tengo un poco de aceite. Y mandó que prestara vasijas. ¿Para qué? Porque el aceite no se iba a acabar. Y que vendiera el aceite y que ahí pagara la deuda que tenía. Y entonces sus hijos pudieran ser librados de ir a la esclavitud. Porque en aquel tiempo, si no pagabas la deuda, tenías que darte por esclavo o dar a un familiar por esclavo para que pagara por el tiempo que se cumplía la deuda. Amén. Ahora vemos es que como el profeta cumple ese mandamiento de la misericordia de Dios para con la viuda, y a través del poder de Dios hace que esta viuda pueda ser ¿qué? Atendida. ¿Qué pasa si el profeta le dice a mí, ¿y a mí qué? Eso no es problema mío. ¿Sería justo delante de Dios que el profeta le contestara así a una persona así? Y algo interesante, porque ella le dice, al profeta Eliseo le dice algo. Dice, mi esposo fue un hombre piadoso. Amén. Quiere decir que comprometió ¿a qué? Al profeta, porque no era una viuda cualquiera, no era una viuda que era una vida licenciosa, amén, o que estuviera haciendo algo mal, sino que su esposo también había servido a Dios, había servido al pueblo de Israel. Amén. Así que, y en la historia hay un montón de historias con viudas que uno se pregunta, pero ¿qué tiene que ver eso con... ¿Qué de importante tiene eso en la Escritura? Pues para Dios es muy importante que nosotros entendamos la misericordia que Dios tiene para con los necesitados, y que es mandamiento a todo aquel que sirve a Dios, que sea piadoso y que sea bondadoso, y que sea misericordioso para aquel que está en necesidad. Amén. Especialmente si hablamos del pueblo de Dios. Amén. El mismo Yeshua mismo también resucitó a un joven muerto. ¿Por qué lo resucitó? Porque dice la Escritura que era hijo único de una viuda. Amén.
y se movió a compasión por ella. Amén. Y puso la mano y ordenó al joven que se levantara de la muerte. Amén. Y le devolvió su único hijo a su madre. ¿Pero cuál es la razón? Que tuvo compasión ¿de quién? De la viuda. Amén. Y claro, ahí se manifiesta todo lo que es la compasión de Dios para con el necesitado. Amén. Entonces, en esas cosas tenemos que tener mucho cuidado porque tristemente uno puede cometer muchas injusticias por no estar atento a eso, qué es justo y qué no es justo. Amén. Y muchas de las calamidades y problemas que vienen a nuestras vidas vienen porque nosotros no somos cuidadosos en practicar la justicia, y Dios tiene que ¿qué? Tiene que disciplinarnos, tiene que hacernos mostrar y buscar de dónde viene el problema que estoy viviendo. Amén. Porque a veces las cosas que nos pasan a nosotros como hijos de Dios no vienen por casualidad, sino que todo tiene un propósito, una razón. Amén. Sea que Dios permita que vengan a nuestras vidas, o sea que Dios mismo nos esté disciplinando. Amén. Dice que, versículo 9 de Timoteo, otra vez, nuevamente volvemos. Dice, sea incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido. Ahora, ¿por qué 60 años? Porque hasta los 60 años una mujer tiene fuerzas y puede tener la oportunidad de hacerse un nuevo hogar. Amén. Y porque ya parece ser que a esa edad ya la mujer es mucho más madura y ya va a estar mucho más decidida a vivir conforme a la consagración, conforme a servir al Señor. Amén. Mientras uno está joven y tiene fuerzas, corre el peligro de que entonces corramos detrás de los placeres y los deleites de la carne y de la vida. Amén. Uno se queda sorprendido porque pareciera que ya después de ciertos años ya esas cosas no se avivan en las personas, ¿verdad? Pero cuando uno ve historias de personas que a los 70 años, 80 años conocieron el amor de su vida, entonces uno dice, siempre está, la carne siempre está ahí, amén, y el deseo siempre está ahí, y los sentimientos siempre están ahí, amén. Dice, sea incluida en la lista que sea mayor de 60 años y un solo marido, aprobada por buenas obras. O sea, no tampoco es el hecho de que tenga 60 años y ya se va, sino que realmente sea digna de estar allí por razón del servicio que ha prestado. Amén. Dice, aprobada por buenas obras, si crió hijos, si mostró hospitalidad, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Hay que recordar que en esta misma carta Saulo le dice a Timoteo acerca de que la mujer será preservada si tiene hijos y persevera en la fe. Amén. Y hay mucha explicación acerca de eso, de que cómo si la mujer se va a salvar solamente por tener hijos. No solamente por tener hijos, sino que tener hijos es parte del propósito para el cual Dios creó a la mujer. Y si la mujer cumple con ese propósito, pero aún también permanece en la fe, pues claramente su fe le será ¿qué? Le será válida. Y aquí encontramos todas las cosas por las cuales una mujer realmente no solamente era ayudada, las viudas eran ayudadas en la congregación, sino que son la base también para entender por qué una mujer realmente va a ser preservada por medio de la crianza de sus hijos y permaneciendo en fe. ¿Pero qué es permanecer en fe? ¿Qué dice aquí? Si crió hijos, dice aquí, si mostró hospitalidad, o sea, si fue hospitalaria, amén, cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo las fuerzas, cuando tuvo las cosas, si mostró hospitalidad, dice, si lavó los pies de los santos. Esto de lavar los pies de los santos se entendía como antiguamente cuando una persona llegaba a un lugar, entonces como reconocimiento, como honor a esa persona, se le lavaban los pies, porque recuerden, en ese entonces la gente andaba en sandalias y todo el polvo del camino se les pegaba. Y fue una vez una queja del Señor, ¿verdad? Con Simón el fariseo, cuando le dijo, entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los
los pies. Y alaba a la mujer que se le acercó y con sus lágrimas y con su cabello, ¿qué? Le enjuagó sus pies. Entonces, una forma de las mujeres valorar el servicio de los hombres, de aquellos que se dedicaban a servir a Dios, era teniendo esta atención para con ellos. Hoy en día eso no se practica, pero en aquella época era una forma de honrar a alguien, amén, que realmente pues servía al Señor. Y dice, si lavó los pies de los santos, si socorrió a los afligidos, si se dedicó a toda buena obra. Ahora, esto sería bueno que las mujeres mediten en esto, ¿verdad? Si realmente estamos practicando estas cosas de buscar hacer toda buena obra que Dios nos permita hacer. Amén. O simplemente estamos dedicados a vivir nuestra vida. Amén. Y preocupados por nuestra vida y de practicar la fe no tenemos nada, excepto que venimos a la congregación para oír la palabra, pero de ahí durante toda la semana y todos los meses y todo lo del año no hacemos ninguna buena obra. Amén. Sobre todo con el pueblo de Dios. Luego dice, el 11 dice, pero no incluya viudas más jóvenes, porque cuando impulsadas por la pasión se apartan del Mesías, desean casarse, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa, o la primera fe. Amén. O sea que había muchas mujeres hubo mujeres que confesaron la fe, siguieron al Mesías, se congregaron, pero cuando vino el deseo de la carne y entonces desearon casarse, ¿y qué? Y se apartaron de la fe. Ahora, ¿qué tiene de malo que se casaran? Porque más adelante vamos a ver algo interesante. Porque se casaron no simplemente buscando realmente vivir una vida de fe en matrimonio, sino que fue detrás de ¿qué? De la pasión y del deseo. Amén. Y lo más seguro que se casaron con gente que ni siquiera era creyente y terminaron perdiéndose en el mundo. Amén. Luego dice, han quebrantado la primera promesa y aprenden también a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando las cosas que no deben. Amén. Cuando una persona realmente no ocupa su mente, o un creyente, vamos a hablar de los creyentes, porque no del mundo, no hablamos del mundo, porque esto fue dado para el creyente y no para el mundo. Cuando una persona creyente no ocupa su mente en buscar el conocimiento de Dios y el entendimiento de Dios y hacer la voluntad de Dios, pues claramente es un terreno fértil para el enemigo. Amén. Porque va a buscar cómo sembrar malos pensamientos, malos deseos en su mente y en su corazón. Amén. Y de ahí viene ¿qué? La concupiscencia y viene el pecado. Dice, exponiéndose a ser acusadas por haber quebrantado la primera promesa. Perdón, el 14 dice, por tanto, deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos, sean buenas amas de casa, no dando al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás. Entonces, aquí vemos que el punto no era que se casaran, que sintieran el deseo de casarse, sino que realmente no se casaban guardando la fe, sino que siguiendo el deseo y la pasión, se metían con gente que no debían meterse y terminaban ¿qué? Apartándose de la fe. Pero lo que se manda aquí es claramente que si se casan con, y ahí viene el mandamiento de que no nos unamos con yugo ¿qué? Desigual, porque ¿qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Amén. O las tinieblas con la luz. Y esto es interesante porque muchas aflicciones que vienen a personas que son creyentes, y se ha visto, mi hermano, porque esto no solamente uno lo lee, sino a través de la experiencia y del tiempo que vivimos en el Evangelio, hemos visto a muchas personas que empezaron a caminar bien y caminaron por un tiempo bien, pero que después, guiados por el deleite y la pasión de la carne, terminaron no guardando el mandamiento y se apartaron de la fe. Amén. Y es doloroso porque realmente el anhelo de todos es que todos ¿qué? Perseveremos y todos permanezcamos en la fe. Pero todas estas cosas que uno va leyendo
la va viendo. ¿Por qué? Porque no tenemos el consejo de Dios, sino que lo que queremos es satisfacer el deseo de la carne y terminamos sin darnos cuenta metiéndonos en problemas que después nos va a pesar y se va a lamentar. Amén. Dice, porque algunas ya se extraviaron en pos de Satanás. Si alguna creyente tiene viudas, manténganlas y no sea gravada la congregación, a fin de que ayude a las que realmente son viudas. Amén. Y aquí el mandamiento es que cada quien cuide de sus parientes. Cada familia debe cuidar de sus propios parientes para que no sea carga o no fuera carga para la congregación en aquellos tiempos. Amén. Dice 17, dice, los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza. Cuando se habla de que honre a la viuda y que a los ancianos que hacen doble labor sean tenidos de doble honra, ¿a qué está haciendo mención Saulo? ¿De qué doble honra está hablando? ¿Cómo se puede cómo podían honrar doblemente a aquel que servía tanto en la enseñanza como en la predicación? Lo dice después. Si no leyéramos lo que dice después, no entenderíamos de qué estaba hablando. Amén. Luego dice, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Quiere decir que si a la viuda se le daba una porción para su sustento, pues ¿qué consideración había que tener con aquel que servía doble función en la congregación, con los ancianos que enseñaban y eso? Pues que se le diera doble porción de lo que se le daba normalmente a una viuda. Amén. En consideración de la labor que él hacía. Amén. Claramente el Señor también, cuando mandó a los discípulos a sanar enfermos y a llevar el mensaje de la paz, también que les dijo, donde quiera que entréis, comed de todo lo que os den. Amén. Porque el obrero es digno de su salario. O sea, Dios sabe que el ser humano tiene necesidades físicas. Amén. Por lo tanto, así como sirve, así también Dios permite que él también pueda ser proveído de aquellas cosas que necesita. Amén. Ahora, claramente, no hacer del servicio a Dios una profesión. Porque una de las cosas que yo entiendo del servicio a Dios es que es llamamiento. Si alguien desea servir, no es porque quieres hacer profesión a través de la fe, sino porque siente el llamado de servir conforme al don que Dios le está dando. Amén. Aunque Saulo dice en otra parte, dice que el que quiere obispado, buena cosa desea. Amén. Pero no por interés monetario, ni por ningún otro interés más que por el de servir a Dios y a los santos. Amén. Dice, contra un anciano no aceptes acusación, excepto en presencia de 2 o 3 testigos. ¿De dónde saca Saulo esto? De la Torá. Amén. Donde la Torá mandaba a los jueces o a los ancianos de Israel que no podían juzgar a ningún hombre a menos que hubiera 2 o 3 testigos. Amén. O sea que eso de que alguien venga a traerte un chisme y a sembrar mala imagen de una persona en ti, no es bueno recibirlo. No es bueno escuchar a una persona que viene con un chisme o con un cuento. Amén. Porque claramente, ¿cómo tú vas a discernir si lo que esa persona dice es verdad? Y el problema es que las palabras penetran como aguijones. Amén. Y una vez que usted escucha, es muy difícil sacarte esa información de la cabeza. Amén. Pero en cuestión de venir a que alguien acuse o quiera dañar o tachar la imagen de una persona, deberíamos tener mucho cuidado, porque si por dar crédito a la persona que nos está hablando, juzgamos mal a esta persona y después nos damos cuenta que no era así, entonces claramente Dios también nos va a llamar la atención a nosotros, ¿verdad? Por no hacer las cosas como Dios manda. Amén. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos,
para que también los demás tengan temor. O sea, si alguien peca públicamente y toda la congregación lo sabe, los líderes, es obligación de los líderes también públicamente reprenderlo, para que la gente entonces también, los demás tengan cuidado y no se haga algo muy licencioso, ¿verdad? Y como dice la Escritura, un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Porque si alguien se ve que está actuando incorrectamente o pecando contra la piedad y nadie le dice nada, y los líderes, que son los que tienen la autoridad, no hacen nada, pues, ¿qué va a entender los demás? Pues que esas cosas se pueden hacer y no pasa nada, y por eso la congregación se va llenando ¿de qué? De pecado y de iniquidad. Te encargo solemnemente delante de Elohim y de Yeshua el Mesías y de los ángeles escogidos, que obedezcas estas normas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. O sea que todo esto fue dado a Timoteo para que realmente él instruyera o preparara a la congregación, pero cuidándose de no ser ¿qué? Imparcial. Significa que no favorecer más a unos que a otros. Eso es parte de la justicia. Ser parcial es ser justo. Amén. No porque este es familiar mío, entonces a esta viuda porque es familiar mía, aunque no tiene 60 años, y la anoto aquí. Pero aquella que tiene 59 años y ha trabajado y todo eso, pues no la pongo porque le falta un año todavía. Amén. Entonces hay que tener cuidado cuando juzgamos o cuando hacemos cosas. Porque recuerde, si hay algo importante para Dios es que practiquemos la justicia. Amén. Hay algo que la gente se queja de que no hay paz. Y dice que no hay paz porque no hay justicia. ¿Pero por qué no hay justicia? Porque no hay verdad. Y si no hay verdad no se puede hacer justicia. Tú no puedes hacer lo que es justo si no conoces, si no entiendes qué es justo y qué no es justo. Y para eso tienes que adquirir ¿qué? Conocimiento y entendimiento de qué es justo y qué no es justo, qué es santo y qué es profano, qué es puro y qué es impuro. Pero si no adquirimos conocimiento, vamos a cometer injusticias porque desconocemos la verdad. Amén. Y dice que el 22, no impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. Y aquí está hablando de imponer las manos, es en el caso de cuando se ordena a alguien. Amén. O se separa a alguien para un ministerio. Amén. Antes de imponerle manos, tienes que asegurarte de que realmente esa persona fue llamada por Dios, tiene la evidencia de que realmente Dios lo está llamando. Amén. Y tiene la preparación, la madurez espiritual para poder servir y que no va a cometer ninguna falta, ningún error. Amén. Porque cualquier cosa que una persona haga a la que tú das autoridad y ordenas delante, si la persona comete faltas, comete errores, claramente tú eres culpable de ello, porque fuiste tú el que ordenaste a esa persona. Amén. O le diste la autoridad delante del pueblo, así como Moisés le dio la autoridad a Josué, ¿verdad? Si Josué hubiera hecho algo mal, pues de cierta forma hubiera sido Moisés el que responsable, porque fue aunque fue Dios el que lo dijo a Moisés que lo pusiera. Amén. Pero en el caso de que se haga simplemente por no tener en cuenta estas cosas, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, lo cual nos da a entender de que Timoteo se abstenía de beber ¿qué? Licor. Amén. Ahora, esto de beber licor es pecado, o no se puede hacer, o se puede hacer. Claramente dentro de la Escritura ya vimos que antes Saulo le ordenaba a Timoteo de que los obispos no fueran dados ¿qué? Al mucho vino, ni que los ancianos fueran dados ¿qué? A beber mucho vino. Entonces claramente no es que beber vino sea pecado, sea malo, que abusar del vino, amén, o esclavizarse. Saulo decía algo, o la Escritura dice algo interesante, dice, aunque todo me es ilícito, no todo conviene, ¿verdad? Y en otra parte dice, aunque todo me es lícito, yo no me dejaré esclavizar de nada. Porque hay cosas que son lícitas, pero una vez que usted rinde su voluntad
a ese deseo, entonces uno se hace esclavo de eso. ¿Por qué el drogadicto termina siendo esclavo de la droga? ¿O el alcohólico termina siendo esclavo del alcohol? Porque rindieron su voluntad a ese deseo. Amén. Y claramente se hicieron esclavos. Y así cualquier cosa, no solamente el alcohólico y las drogas, cualquier cosa a la que el hombre rinda su voluntad, pues se hace esclavo de ese aspecto de la vida, de ese pecado, o de esa práctica que está llevando a cabo. Amén. ¿Dónde vamos? 24. Los pecados de algunos hombres se hacen notorios antes del juicio, en tanto que a otros en verdad los van siguiendo. ¿Qué significa? Que habrá personas que cuando pecan se va a saber de que están pecando. Pero el problema es cuando cuando pecamos y no se sabe y no se descubre. Y la persona está ahí encubierta, pecando o practicando pecado, y nadie lo sabe y nadie lo ve. Pero que dice la Escritura que a Dios nadie lo engaña. Y aunque en la congregación o en la sociedad nadie lo vea o nadie conozca de eso, claramente cuando muera esas cosas van a seguirle. ¿Qué significa eso? Pues primeramente que en el juicio lo esperan, primeramente. Y segundo también, que después que muere la gente es que se sabe un montón de cosas, ¿verdad? Porque cuando la gente muere, entonces la gente suelta la lengua y hablan cosas buenas. No hay muertos malos, pero después que pasan 3 días, todos los muertos buenos se volvieron malos. Y empieza la gente a hablar de las malas cosas que hicieron o del mal que hicieron. Amén. Y la gente queda como que sorprendida. Uy, pero ¿cómo así? Claramente porque hay cosas que se ocultan por mucho tiempo, pero un día que se sabrán. Dice, asimismo también las buenas obras son evidentes, y las que son diferentes no pueden ser escondidas. Así pasa también. Hay personas que hacen buenas obras y todo el mundo lo sabe. Amén. Pero hay personas que hacen buenas obras y nadie sabe. Porque están siguiendo el consejo, ¿verdad? No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Amén. Hay personas que hacen cosas buenas obras que nadie se entera. Amén. Pero cuando pase el tiempo, ¿qué va a pasar? También un día se va a saber. Especialmente cuando ya la gente parte, que la gente comenta del bien o del mal que me hicieron. Amén. Siempre hay alguien que se queja de lo justo o de lo injusto que fuimos. Amén. De lo buenos o de lo malos que fuimos. Amén. Entonces siempre eso se va y aparte de que claramente nos sigue para con Dios. Amén. Y hay buenas obras que fructifican a largo tiempo, y así también hay malas obras que fructifican a largo tiempo. Amén. Vamos a leer capítulo 6, versículo 1 y 2, y paramos allí. Todos los que estén esclavos bajo yugo consideren a sus propios amos dignos de honor, de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Elohim ni la doctrina. Los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas enseña y exhorta. Y es interesante que claramente en esa época aún existía la esclavitud. Amén. Porque mucha gente, recuerde que aún dentro del mismo pueblo judío, mucha gente era obligada a venderse como esclavos o a esclavizarse para pagar deudas. Amén. Para de alguna manera pagar lo que debían. Amén. Y eso era una forma de solucionar los problemas económicos en aquella época. Amén. Que la persona cuando adquiría deudas y ya no podía pagar, tenía que irse en esclavitud o dar a un hijo o a una hija en esclavitud hasta que la deuda se pagara. Amén. Ahora, el punto es que ¿quién quiere ser esclavo? Nadie, ¿verdad? Pero al creyente que era esclavo se le ordena que debe servir ¿con qué? Con buen ánimo. Amén. Haciendo las cosas como para con él Señor. No importa si es creyente o no es creyente. Lo importante es que
tengo que dar testimonio. Y esto no solamente es para los esclavos, sino para todos nosotros que somos asalariados o que estamos empleados. Amén. No importa si servimos a gente que es creyente o no es creyente, sino que realmente nosotros realmente lo hagamos como que tenemos que dar testimonio de que obedecemos al Señor y que cuidamos de las cosas que nos encargan y hacemos el trabajo que nos mandan a hacer de buena manera y en buena disposición. Amén. Porque claramente de esa manera no damos ni queja ni mal testimonio, ni nadie nos puede acusar de cosas cuando la gente sepa que uno es creyente o los que están alrededor de uno. Amén. Y más aún si servimos a alguien si trabajamos para alguien que es creyente. Amén. Con mucha más razón tenemos que estar dispuestos, porque el que se va a beneficiar de nuestra labor, de nuestro trabajo, es alguien que también sirve a Dios. Amén. Y en esto voy a parar aquí, pero por la tarde quiero hablar un poco de esto. Amén. De por qué aún en el pueblo de Dios hay pobres, hay esclavos, hay ricos. Amén. Y cómo todo eso realmente se debe vivir conforme a la fe. Amén. Que no es como el mundo trata de solucionar hoy la pobreza. Amén. Hoy el llamado de las naciones es a que acabemos con tanta pobreza en las naciones. Amén. Pero ¿se puede acabar con la pobreza? Amén. ¿Por qué no se puede acabar con la pobreza en el mundo? Por la tarde lo vamos a estudiar. Amén. Vamos a dejarlo allí porque ya es parte de lo que sería traer las enseñanzas por la tarde. Amén. Recuerden que el Señor dijo: a los pobres, ¿qué? Siempre los tendréis. Amén. Siempre los tendréis con vosotros. Amén. ¿Estaba maldiciendo el Señor a la gente, diciéndole a los pobres siempre los tendréis con vosotros? No, estaba diciendo una verdad. Pobres siempre van a haber. Amén. Y es una utopía creer que se puede acabar con la pobreza. Ahora, lo que se puede acabar es con la maldad de no darles oportunidades a las personas a superarse y mantenerlas en pobreza, a pesar de que puede haber, por no tener oportunidades para progresar y para salir adelante. Eso sí es maldad. Amén. Pero aquel que teniendo todas las oportunidades, aquel que habita en una nación donde están todas las oportunidades y es pobre, entonces habría que mirar las causas de por qué es su pobreza. Amén. Pero vamos a dejarlo allí para por la tarde y hablaremos un poquito de todo esto que ocurre en el mundo. Amén. De tanta maldad, de tanta pobreza, de tanta injusticia que hay y las razones de por qué es que eso ocurre. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias damos a ti, Dios Padre eterno, por este día, por tu palabra, Señor, que hemos leído. Padre amado, porque aunque pensáramos de que son cosas no tan importantes hoy en día, delante de ti, Señor, toda tu palabra es importante, Padre amado, porque nos enseña, Señor, a ser justos, a buscar la justicia, a practicar la justicia. Y Padre amado, como dice la Escritura, delante de ti, Señor, debemos ser justos para que seamos irreprensibles, Padre amado. Gracias te damos por enseñarnos. Te pedimos de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, que por el poder de tu Espíritu nos conceda la fuerza, el poder, el querer como el hacer, para buscar cada día ser justos en todos los aspectos de nuestra vida, Padre amado. Y que seas tú, Padre amado, bendiciendo, Señor, a todo aquel que está en necesidad y concediéndonos también poder ser parte, Señor, de esa bendición tuya, Padre amado, al poder proveer para las necesidades de aquellos, Señor, que están en necesidad, Padre amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.